Me llamo Ismael Rocha. Pero ese nombre, el que me dio mi madre, el que está en un acta de nacimiento amarillenta en algún archivo polvoriento de Sinaloa, murió hace mucho tiempo. Para el mundo, para los expedientes federales que me condenaron, para los guardias que me deslizan una bandeja de comida por una ranura de metal sin mirarme a la cara, soy el recluso 89-74. Tengo 62 años, aunque siento como si cada año en este lugar contara por 5. Cumplo una cadena perpetua, más otras 2 consecutivas, sin la más remota posibilidad de libertad condicional, en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Los periodistas, en su afán de ponerle nombres rimbombantes a todo, la llaman el Alcatraz de las Rocosas. Es una descripción poética para un lugar que es la antítesis de la poesía. Esto no es una prisión, es una tumba para los vivos. Un lugar diseñado científicamente para despojarte de todo. Para que te olvides de que el sol tiene calor, de que el viento tiene un sonido, de que existen otros seres humanos más allá de las sombras y los ecos. Antes de que me enterraran en vida en este cubo de concreto y silencio, durante 12 largos y febriles años, fui lo que ustedes llamarían un sicario, un hombre de confianza, una pieza clave, una sombra al servicio de los hombres que en los 80s levantaron desde el polvo de Sinaloa el primer supercártel de México, el Cártel de Guadalajara. Serví directamente a los 3 padres de esa bestia, a la mente maestra, el estratega frío como el hielo, Miguel Ángel Félix Gallardo, al impulsivo y visceral, el ranchero convertido en rey, Rafael Caro Quintero, y al padrino de la vieja escuela, el hombre de los códigos de honor y la violencia implacable, Ernesto Don Neto Fonseca. Los conocí a todos, no como los ven en las series, sino como eran de verdad. Vi cómo tejieron alianzas con el poder, cómo compraron almas con la misma facilidad con la que compraban ranchos, cómo construyeron un imperio que se extendía desde la sierra hasta los rascacielos de la capital, un imperio cimentado en sangre, traición y montañas de cocaína. Y hoy, desde esta celda donde el único sonido constante es el zumbido monótono de la ventilación y el bombeo de mi propia sangre en los oídos, un recordatorio de que sigo, de alguna forma, vivo. He decidido hablar. No se equivoquen, no lo hago buscando un acuerdo con el gobierno. No busco reducir mi condena. Mi condena es la muerte en vida, y de esta no hay rebaja. Hablo porque la verdad es lo único que me queda, lo único que no me han podido arrebatar, y es una verdad que me ha quemado por dentro durante más de 30 años. Es un tumor en mi memoria. Todo lo que el mundo, todo lo que ustedes creen saber sobre el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, es una mentira, una fabricación, una cortina de humo tan densa y bien construida que ha ocultado por décadas un horror mucho más profundo, mucho más retorcido y con implicaciones que harían temblar los cimientos de 2 naciones. La versión oficial, la que les contaron los gobiernos, la que gritaron los periódicos, dice que lo levantaron en Guadalajara. Lo llevaron a una casa en la calle Lope de Vega. Lo torturaron brutalmente durante 36 horas infernales para sacarle información. Y luego, en un acto de barbarie, arrojaron su cuerpo destrozado en un campo. Esa es la historia que necesitaban que creyeran. La historia de unos narcos brutos y vengativos. La verdad es que nosotros lo mantuvimos vivo. Vivo y consciente. No por días. Lo tuvimos por meses. Y yo, Ismael Rocha, el Sombra, fui su carcelero.
Fui el hombre que le llevaba un vaso de agua a los labios rotos, el que escuchaba sus susurros febriles en la oscuridad absoluta, el que vio con mis propios ojos quiénes de verdad, entraban y salían de esa habitación del infierno. Y les juro por el recuerdo de mi madre que los hombres que lo interrogaron durante esos meses no eran solo narcos sedientos de venganza. Eran mucho, mucho más que eso. Ustedes, sentados cómodamente donde sea que estén, se preguntarán lo obvio. ¿Cómo un hombre termina aquí? ¿Cómo un campesino de un rancho olvidado por Dios en lo más profundo de Sinaloa, un hombre cuya única ambición era ver crecer el maíz, se convierte en el guardián silencioso de un secreto de Estado? No se imaginen una historia de ambición desmedida. No crecí soñando con las camionetas del año, las esclavas de oro o el poder que te da tener una pistola en la cintura. Mi historia, como la de tantos miles de muchachos que han regado con su sangre la tierra de México, empezó con el olor a tierra seca y a desesperación pura y dura. Mi padre, un hombre bueno y callado que me enseñó a arar la tierra, se fue una mañana al campo y un infarto se lo llevó antes del mediodía. Yo era apenas un adolescente. Dejó a mi madre con 3 hijos que alimentar, deudas con el que vendía las semillas y una parcela que, año tras año, parecía encogerse bajo un sol inclemente. Durante años, mi vida fue una guerra diaria. Una guerra contra la sequía que agrietaba la tierra como si fuera piel vieja, contra las plagas que devoraban nuestras cosechas, contra los precios de miseria que nos pagaban los coyotes en la ciudad. Hombres gordos y sudorosos que se reían de nuestro esfuerzo. Y entonces, cuando creía que ya no podíamos caer más bajo, mi madre enfermó. Empezó con una tos que no se iba, con un cansancio que le robaba el color de la cara. Cáncer, dijeron los médicos del dispensario del pueblo, una palabra que sonó como una sentencia. No hay nada que hacer aquí, nos dijeron, llévenla a casa a que muera en paz. Pero yo no podía aceptarlo. Verla consumirse en un catre, encogiéndose día a día, era un infierno peor que cualquier otro. Junté lo poco que teníamos y la llevé a Culiacán, a una clínica privada de esas con pisos brillantes y enfermeras que sonríen falsamente. El oncólogo, un hombre con un reloj de oro que costaba más que mi rancho, me dio una lista de tratamientos, de quimioterapias, de medicinas importadas. El costo total era una cifra con tantos ceros que me pareció una broma macabra. Era una cantidad que no podría ganar ni en 10 vidas sembrando maíz. Pero la desesperación te vuelve ciego. Vendí la parcela, la herencia de mi padre. Malvendí los pocos animales que nos quedaban. Le pedí prestado a cada pariente, a cada amigo, a cada conocido, humillándome, prometiendo pagarles con trabajo, con mi vida si era necesario. Y no fue suficiente. La deuda crecía como una mala hierba, ahogándome, y mi madre seguía empeorando, su cuerpo traicionándola mientras yo le mentía, diciéndole que todo iba a estar bien. Una noche, en una cantina de mala muerte en las afueras de Culiacán, ahogando mi impotencia y mi rabia en un tequila barato que me quemaba la garganta, se me acercó un hombre. No era de por allí. Vestía una camisa de seda, botas de piel de avestruz y olía a una loción cara. Hablaba con la seguridad de quien nunca ha conocido la duda. Se sentó a mi mesa sin pedir permiso y me dijo que había escuchado mi historia, que en los pueblos chicos las noticias de las desgracias vuelan. Me dijo que había gente importante, gente de negocios, que valoraba a los hombres leales, a los que no hacían preguntas estúpidas, a los que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario por su familia. Me ofreció una cantidad de dinero que me hizo contener la respiración.
suficiente para pagar el tratamiento de mi madre por un año entero. El trabajo, dijo, era simple: hacer un viaje. No me dijo para quién era. No me dijo qué llevaba en la camioneta. Solo me dio las llaves de una Ford vieja pero con el motor arreglado. Una hora exacta y un punto de entrega en un cruce de caminos en la sierra. Me miró fijamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. En tus ojos no veo maldad, muchacho. Veo algo mucho más útil para nosotros. Veo un frío que no es de asesino, es de alguien que ya no tiene miedo porque ya lo perdió todo. Y tenía razón. Porque cuando ya no tienes absolutamente nada que perder, el miedo se convierte en un lujo que no te puedes permitir. Acepté sin dudarlo. Esa noche, mientras conducía por esos caminos de terracería sin luces, con el corazón martilleándome en el pecho y un cargamento en la parte de atrás que olía a químicos y a muerte, supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era Ismael Rocha, el hijo de un campesino. En esa oscuridad, en esa soledad, estaba naciendo el Sombra. El tratamiento, a la larga, no salvó a mi madre. El cáncer estaba demasiado avanzado. Murió 6 meses después, en una cama limpia de hospital. Pero murió. La deuda con el hospital estaba pagada, sí, pero la deuda que yo había contraído esa noche con esa gente, esa estaba pagada con mi alma. Y ellos, esa clase de gente, nunca te dejan ir. Mi primer jale de verdad, el que me sacó de ser un simple chofer de encargos y me puso en el mapa de la organización. No fue un asesinato a sangre fría en un callejón. Fue algo mucho más sutil, una prueba de nervios, de inteligencia, de saber cuándo apretar el gatillo y cuándo no. Uno de los sobrinos de Don Neto, un pendejo arrogante y bocón llamado Javier, que se creía intocable por su apellido, había hecho un mal negocio en Mexicali. Se había metido con gente de la frontera, narcos de la vieja escuela, de esos que valoraban la palabra por encima del dinero. Les debía una fortuna por un cargamento que había perdido y les había prometido un pago que no tenía. Don Neto estaba que echaba chispas. No tanto por el dinero, para él eso era calderilla, sino por la deshonra. Porque un Fonseca había quedado como un mentiroso y un cobarde. La orden que recibí fue directa de uno de sus lugartenientes. Me mandaron a mí y a otros 2 tipos, 2 pistoleros de gatillo fácil llamados Beto y el Chino. La orden era simple y contradictoria. Vayan a Mexicali, recojan al muchacho y traigan un mensaje de paz. Pero si la cosa se pone fea, dejen muy claro quién manda en este puto país. Llegamos a un almacén oxidado en una zona industrial en las afueras de la ciudad. El aire apestaba a pescado podrido de una procesadora cercana y a una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Adentro, la luz era tenue. Nos esperaban 5 hombres. No eran jóvenes. Eran viejos, correosos, con la piel curtida por el sol del desierto y cicatrices en la cara que contaban historias. Llevaban las pistolas fajadas en la cintura, a la vista. El sobrino de Don Neto estaba atado a una silla en el centro, pálido como un muerto, con un ojo morado. El jefe de ellos, un tipo al que llamaban el Caimán, por su piel agrietada y su sonrisa llena de dientes de oro, empezó a hablar, a gritar, a decir que el honor se pagaba con sangre o con plomo, que los de Sinaloa se creían los dueños de todo. Beto y el Chino, a mi lado, se pusieron nerviosos. Vi cómo sus manos empezaron a moverse instintivamente hacia sus armas. Vi en sus ojos el brillo del que está listo para la balacera. Y en ese instante, en una fracción de segundo, supe que la fuerza bruta era un error. Íbamos a terminar todos muertos, y el sobrino también. La violencia sin control es un desperdicio.
Di un paso al frente, levantando las manos lentamente, a la vista de todos. Señores, dije, con una calma que ni yo mismo sabía que tenía, proyectando la voz para que resonara en el almacén. Don Ernesto Fonseca no quiere una guerra. Él respeta las plazas y a los hombres de palabra. Él solo quiere a su sobrino de vuelta. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Y para compensar las molestias, la falta de respeto y la estupidez de este muchacho, les manda esto. Dejé caer un maletín de lona sobre una mesa mugrienta. Lo abrí con un movimiento deliberado. Estaba lleno de fajos de dólares, perfectamente ordenados. El caimán miró el dinero. Luego me miró a mí. Una sonrisa de desprecio se dibujó en su cara. No es suficiente, dijo, saboreando el momento. El dinero no limpia la deshonra. Queremos una lección. Y en ese preciso momento, su mano derecha bajó con una velocidad antinatural hacia su pistola. Pero yo no estaba mirando su mano. Durante toda la conversación, yo había estado estudiando a sus hombres y había identificado al eslabón débil. El que estaba a su derecha, el más joven, el más ansioso, el que no dejaba de mover el pie. Sabía que él dispararía primero, por puro nervio. Antes de que el dedo de El Caimán siquiera rozara el gatillo, yo ya me había movido. En un solo movimiento fluido, saqué mi .38 Super, que siempre llevaba en la espalda, y le metí 2 balazos secos y precisos en el centro del pecho al joven. El caos estalló. El sonido de los disparos en el almacén cerrado fue ensordecedor. Beto y el chino, tomados por sorpresa pero reaccionando al instante, abrieron fuego a discreción. Yo no. Me quedé quieto como una estatua, con el cañón de mi pistola apuntando directamente entre los ojos de El Caimán, que se había quedado paralizado por la sorpresa. El tiroteo duró 5, quizás 6 segundos. Una eternidad. Cuando el humo de la pólvora empezó a disiparse, el silencio era casi tan ruidoso como los disparos. Mis 2 compañeros y 3 de sus hombres estaban en el suelo, en charcos de sangre que se extendían rápidamente. Solo quedábamos en pie, El Caimán, su último pistolero que nos apuntaba con manos temblorosas, y yo. El Caimán me miraba con un odio profundo, pero también con una nueva y clara pizca de respeto, o quizás de miedo. Tú, dijo, casi sin aliento. Le hice un gesto con la cabeza hacia el maletín, sin bajar mi arma. El dinero sigue en la mesa, le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Y el sobrino viene con nosotros. Si nos vamos ahora, don Neto considerará este asunto zanjado. Si no, los que vengan detrás de mí no traerán maletines, traerán palas. Se quedó mirándome un largo segundo, su mente trabajando a toda velocidad. Luego, muy lentamente, bajó el arma. Salimos de allí con el sobrino, que lloriqueaba como un niño y se había orinado en los pantalones. No había sido una masacre sin sentido. Había sido una cirugía, precisa, fría y efectiva. Cuando volvimos a Guadalajara, la historia de cómo mantuve la calma, de cómo leí la situación y eliminé la amenaza principal antes de que se materializara, corrió como la pólvora por los círculos internos de la organización. Unos días después, Miguel Ángel Félix Gallardo pidió verme en persona. En su oficina, me miró durante un largo rato, sin decir nada. Luego sonrió levemente. Me dicen que te mueves antes de que nadie vea venir el peligro, dijo. Como una sombra. Me gusta. A partir de ese día, me apodaron El Sombra. Y ese día, dejé de ser un simple chofer o un pistolero más.
Me convertí en una herramienta de confianza en manos de los hombres más poderosos de México. Fue entonces, al entrar en ese círculo íntimo, cuando empecé a ver la verdad. La verdad que no sale en los periódicos, que no se cuenta en los corridos, que no aparece en las series de televisión que tanto les gustan ahora. Uno se imagina que un cártel es un grupo de rancheros con pistolas y pocas luces que tuvieron suerte y se hicieron ricos. ¡Qué ingenuidad! Un cártel del nivel que alcanzó la Federación de Guadalajara no es una banda, es una corporación multinacional. Con su CEO, su junta directiva, sus gerentes de logística, sus contadores, sus abogados y, sobre todo, con sus socios estratégicos, una junta directiva invisible que nunca se mancha las manos. Mi epifanía, el momento exacto en que se me cayó la venda de los ojos y vi el mundo como realmente era, fue durante una fiesta en la hacienda de Félix Gallardo, cerca del lago de Chapala. Y no era una de esas bacanales de narcos que se imaginan, con bandas tocando a todo volumen, putas por todas partes y tipos disparando al aire. Era diferente, inquietantemente elegante, silenciosa. El personal de servicio se movía como fantasmas. Había muy pocos pistoleros a la vista, y los que había vestían trajes discretos y llevaban audífonos, como el servicio secreto. Los invitados no eran sicarios ni capos menores. Eran senadores de la República, gobernadores de estados clave, generales del ejército con uniformes impecables llenos de medallas, empresarios de la Ciudad de México con trajes italianos y relojes suizos. Y había otros. Un grupo de hombres que se mantenían juntos, hablando en voz baja. Hombres blancos, altos, de pelo corto y mandíbulas cuadradas. Hablaban un español perfecto, casi sin acento. Pero había algo en su cadencia, en su forma de pararse, que gritaba que no eran de allí. Entre ellos, hablaban en un inglés rápido y cortante. Yo estaba apostado en un rincón del gran salón, cerca de una puerta que daba al jardín. Mi trabajo era ese: ser parte del mobiliario, ver, oír y, sobre todo, no existir. Y lo que vi esa noche cambió mi percepción del mundo para siempre. Vi a Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el jefe de jefes, el hombre al que todos temían, el que podía ordenar una muerte con un simple gesto, comportarse no como el anfitrión todopoderoso, sino como un gerente de alto nivel rindiendo cuentas a sus superiores. Vi a un general del ejército, un hombre cuyo rostro salía en los periódicos, ponerle una mano en el hombro a Félix y darle una orden, no una sugerencia, en un susurro. Vi a uno de los americanos, un tipo con cara de piedra y ojos de un azul gélido, entregarle una carpeta a un político de altísimo nivel, quien la tomó y asintió sin siquiera mirarla. Pegué el oído y logré escuchar fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire perfumado por los puros caros. No hablaban de kilos de cocaína, ni de rutas por la frontera, ni de eliminar a rivales. Hablaban de la contención de la amenaza comunista en Centroamérica. Hablaban de corredores logísticos para operaciones encubiertas. Hablaban de activos en Nicaragua que necesitaban ser financiados urgentemente. Hablaban de la importancia de mantener abiertas las pistas de aterrizaje en Veracruz. Comprendí en ese instante, con una claridad que me heló la sangre, que el narcotráfico no era el negocio principal, era el vehículo. Era la tesorería no oficial, la caja chica de una guerra sucia que se peleaba en las selvas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Nosotros, los narcos, con toda nuestra violencia y nuestro poder aparente,
Éramos simplemente los recaudadores de fondos, los que movíamos el dinero negro, las toneladas de dinero en efectivo que financiaban ejércitos secretos, que compraban armas, que derrocaban gobiernos que no eran del agrado de Washington. El poder real no residía en Culiacán o Guadalajara. Residía en despachos lujosos de la Ciudad de México y, sobre todo, de Washington, D.C. Nosotros éramos sus perros de presa, sus monstruos convenientes. Si las cosas salían bien, ellos se llevaban los beneficios geopolíticos. Si salían mal, como eventualmente saldrían, nosotros éramos los villanos de la película, los bárbaros a los que el mundo entero condenaría. Ese día entendí mi verdadero lugar en el universo. Era una pieza completamente desechable en un juego de ajedrez global cuyas reglas jamás llegaría a conocer. Mi lealtad ya no era a un hombre, ni a una organización. Estaba encadenado a un sistema monstruoso, un sistema del que no había escapatoria posible. Mi ascenso dentro de la estructura, después de esa noche, fue rápido y silencioso. El Sombra ya no era solo el tipo con nervios de acero que resolvía problemas en la frontera. Ahora era también un hombre discreto. Un hombre que había visto el verdadero rostro del poder y había sabido mantener la boca cerrada. Félix Gallardo y sus socios entendieron que yo no era un ambicioso. No buscaba poder ni reconocimiento. Solo quería hacer mi trabajo y que me dejaran en paz. Eso me convirtió en el hombre perfecto para los trabajos que requerían más cerebro que plomo, más sigilo que ruido. Me convertí en el encargado de las casas de seguridad, los lugares donde se hacían las negociaciones más delicadas, donde se guardaba a gente que no debía ser encontrada, o donde se entrevistaba a quienes sabían demasiado. Yo preparaba los lugares, los aseguraba, me encargaba de la logística, de que fueran fantasmas en el mapa. Era un conserje del infierno. Uno de mis trabajos más habituales era el de hacer desaparecer gente. Y no me refiero a matarla a tiros en la calle. Eso es para los novatos, para los que necesitan calentar la plaza y mandar mensajes obvios. Lo mío era más limpio, más quirúrgico. Recuerdo el caso de un periodista de investigación de la capital. Un tipo terco y valiente que estaba haciendo las preguntas correctas sobre la conexión entre ciertos políticos y nuestros cargamentos aéreos. No podíamos matarlo. Habría sido un escándalo nacional. Así que mi equipo y yo le montamos una vigilancia de semanas. Estudiamos su rutina, sus miedos, sus vicios. Una noche, su coche sufrió una avería en una carretera solitaria de camino a su casa de campo. ¡Qué mala suerte! A los pocos minutos apareció una grúa, no oficial por supuesto. Él y su coche nunca más fueron vistos. Unas semanas después, lo enterramos, dentro de su propio coche, bajo los cimientos de una nueva autopista que, irónicamente, estaba siendo construida por una empresa propiedad de uno de nuestros socios políticos. Borrado del mapa, literalmente. O el caso del hijo de un banquero rival que había cometido el error de lavar dinero para un cártel colombiano y había decidido quedarse con una parte del vuelto. Lo secuestramos en el estacionamiento de un club de golf de lujo, sin un solo disparo, usando cloroformo. Lo mantuvimos durante una semana en un sótano insonorizado en el Pedregal, mientras nuestros hackers vaciaban metódicamente sus cuentas en las Islas Caimán y Suiza. Después, se fue de viaje en un vuelo privado que despegó de un aeropuerto clandestino en Jalisco, con destino al medio del Océano Pacífico. Un viaje sin regreso. Mi trabajo no era torturar. Mi trabajo era la logística del silencio. Mantener el orden, la limpieza.
Era un gerente de recursos humanos del lado oscuro. Y entonces, en el apogeo de nuestro poder, llegó el encargo que lo cambiaría todo. La gota que derramó el vaso de veneno y nos condenó a todos. El americano. Enrique Kiki Camarena. La DEA, bajo su dirección, estaba apretando demasiado. Su red de informantes era cada vez más eficaz. Habían llegado al corazón de nuestra operación agrícola, al rancho El Búfalo, en Chihuahua. Una plantación de marihuana tan vasta que no se veía el final. Protegida por el ejército mexicano. El desmantelamiento de ese rancho representó miles de millones de dólares en pérdidas. Caro Quintero, que era el principal inversionista, estaba loco de rabia. Quería sangre, quería venganza, y la quería ya. La orden vino de arriba, pero no fue una orden fría y calculada de Félix. Fue una orden visceral, nacida de la furia de Caro y la arrogancia de Don Neto. Tráiganlo. El secuestro fue un desastre, una chapuza ruidosa y torpe. Lo hicieron a plena luz del día, con testigos. Pero lo consiguieron. Lo llevaron a la casa de Lope de Vega, la que todo el mundo conoce. Y ahí empezó la versión oficial de la historia. La tortura, los gritos, el médico que lo mantenía vivo para seguir sufriendo. Yo no estuve allí esos primeros días. Mi trabajo era otro. Pero después de que la noticia explotara, después de que el gobierno de Estados Unidos pusiera el grito en el cielo y cerrara la frontera, desatando el caos, las cosas cambiaron drásticamente. El pánico se apoderó de los jefes. Matarlo y tirar el cuerpo ya no era una opción. Sería una declaración de guerra abierta contra Estados Unidos, una guerra que no podían ganar. Pero dejarlo ir era imposible. Había visto sus caras, había escuchado sus voces, sabía demasiado. Y fue entonces, en medio de esa crisis, cuando mi teléfono sonó. Era una llamada directa de Félix Gallardo. Me citó en persona, en un lugar neutral. Estaba extrañamente tranquilo, como un cirujano antes de una operación compleja. Sombra, me dijo, su voz apenas un susurro. Necesito que prepares un lugar, completamente indetectable, cómodo, dentro de lo que cabe. No una mazmorra. Mañana por la noche vas a recibir un paquete muy, muy importante. Nadie, y quiero decir nadie, ni siquiera tu propia sombra, puede saber dónde está. Tú serás el único responsable. Tu única misión es mantenerlo vivo y sano. ¿Entendido? Asentí. La palabra paquete me heló los huesos. Sabía de quién hablaba. Bien, dijo. Este asunto nunca existió. Esta conversación nunca ocurrió. Entendido. Monté la operación con la eficiencia y el secreto que me caracterizaban. Elegí una pequeña finca a las afueras de Guadalajara, en dirección a Tonalá, un lugar que había sido comprado años atrás a través de una empresa fantasma y que nunca se había usado. Estaba aislada, rodeada de un muro alto y campo abierto. Tenía un sótano grande, pensado originalmente como bodega de vino, seco y bien ventilado. Durante un día y una noche, con un equipo mínimo de 2 hombres de mi total confianza que no hicieron preguntas, acondicionamos el lugar. No queríamos una celda de tortura. La orden era mantenerlo cómodo. Así que instalamos una cama de verdad con sábanas limpias. Pusimos un pequeño retrete químico en una esquina, oculto tras una mampara. Colocamos una mesa, una silla y una buena luz eléctrica. Insonorizamos la puerta con materiales de un estudio de grabación. Desde fuera, era imposible escuchar nada. Unos días después, en la negrura de la madrugada, llegó una ambulancia sin insignias.
2 hombres vestidos de paramédicos bajaron a un hombre en una camilla. Estaba sedado, con el cuerpo cubierto de terribles hematomas, costillas rotas, el rostro hinchado y casi irreconocible. Pero respiraba. Estaba vivo. Era él, Enrique Camarena. Mis 2 ayudantes se fueron antes del amanecer. Nunca más los volví a ver. A partir de ese momento, comenzó mi verdadera misión. Yo era su único contacto con el mundo. Le llevaba comida 3 veces al día, comida decente, la misma que comía yo, agua fresca. Me aseguraba de que un médico de nuestra confianza, un pobre diablo al que habían amenazado con matar a toda su familia si abría la boca, lo revisara cada 2 días. El médico le curaba las heridas, le administraba antibióticos para evitar infecciones, le daba vitaminas. El objetivo era reparar el daño que le habían hecho en Lope de Vega, ponerlo en forma. No hablábamos mucho al principio. Las primeras semanas fueron un silencio denso, pesado. Él me miraba con una mezcla de odio, desprecio y una profunda resignación. Yo lo miraba con nada. Era mi trabajo. Era un paquete que debía mantener en buen estado. Pero los meses empezaron a pasar. La primavera dio paso al verano, y el silencio, inevitablemente, se rompe. Empezó a hablarme. Primero, preguntas cortas. Luego, conversaciones. Me preguntaba por mi familia. Le mentía. Le decía que no tenía a nadie, que estaba solo en el mundo. Él, en cambio, me hablaba de la suya. Me hablaba de su esposa, Mica, de sus 3 hijos. Me contaba anécdotas de ellos, cómo era su hijo mayor, sus sueños para ellos. A veces, en la quietud absoluta de la noche, lo escuchaba llorar en voz baja, no un llanto de desesperación, sino un llanto sordo, de una tristeza infinita. Y entonces, las visitas comenzaron. No eran los jefes. No era Caro Quintero con su sed de venganza animal. No era Don Neto, eran otros. Llegaban siempre de noche, en coches oscuros sin matrícula. Hombres que no parecían narcos. Algunos eran mexicanos, de la capital. Hombres de mediana edad con corte de pelo militar y un hablar educado pero gélido, que se dirigían a Camarena de usted. Sus preguntas eran técnicas, profesionales. Querían saber sobre procedimientos de la DEA, sobre nombres de informantes, sobre operaciones encubiertas en la frontera, sobre frecuencias de radio seguras. Tomaban notas meticulosamente en pequeñas libretas. Y luego venían los otros, los americanos. No eran de la DEA, eso era seguro. Eran altos, atléticos, con la mirada vacía de los que han visto de todo. Hablaban inglés entre ellos, un inglés que yo apenas entendía. Sus preguntas eran de otra naturaleza. No les interesaba el narcotráfico. Querían saber sobre las conexiones de la CIA en México y Centroamérica, sobre las rutas de armas que pasaban por México hacia el sur, sobre los pilotos americanos, que según ellos, trabajaban para nosotros moviendo armas y drogas, sobre cuentas bancarias en Panamá y las Islas Caimán que no estaban ligadas a la droga, sino a la contra nicaragüense. Camarena, al principio, se negaba a hablar con ellos, pero tenían sus métodos. No era la tortura física brutal que ya había sufrido. Era algo mucho más siniestro, una tortura psicológica. Le mostraban fotos recientes de su familia, tomadas a distancia. Le hacían escuchar grabaciones de las voces de sus hijos jugando en el jardín de su casa. Le prometían una muerte rápida e indolora, o una vida nueva bajo otro nombre en algún lugar remoto si cooperaba. Yo solo era un testigo silencioso. El hombre que abría y cerraba la puerta. El guardián de un secreto que cada día se hacía más grande, más pesado
y más peligroso. Estaban desmantelando su mente, pieza por pieza, extrayendo cada gramo de información que contenía. Y fue entonces cuando me di cuenta de la horrible y monstruosa verdad. No lo estaban interrogando para saber qué sabía él de nosotros, del cártel de Guadalajara. Lo estaban interrogando para saber qué sabía la DEA sobre ellos, sobre la verdadera maquinaria que operaba en la sombra, usando al cártel como fachada y como financiación. Estaban haciendo un exhaustivo control de daños, tapando sus propias huellas. Kiki Camarena no era un prisionero del cártel de Guadalajara. Era un prisionero de un poder sin nombre y sin rostro, un poder que operaba por encima de las fronteras y de la ley. Y yo, Ismael el Sombra Rocha, era el carcelero de su purgatorio. Mes a mes, vi cómo aquel hombre fuerte y desafiante se convertía en una cáscara vacía, cómo sus ojos perdían toda luz, toda esperanza. Había contado todo lo que sabía, y probablemente, bajo esa presión, mucho más. El paquete estaba vacío. Su utilidad, para ellos, había terminado. El punto de no retorno, el momento en que supe que mi propio tiempo se había agotado, llegó una mañana gris de febrero del año siguiente. Lloviznaba. Después de casi 7 meses de tener a Camarena en ese sótano, recibí una visita inesperada. No fue uno de los interrogadores habituales. Fue uno de los hombres del círculo más cerrado de Félix Gallardo. Un hombre al que todos llamábamos el licenciado. Era el principal abogado y estratega del cártel, un hombre de aspecto inofensivo, siempre vestido con trajes impecables, un hombre que nunca levantaba la voz y que nunca, jamás, se manchaba las manos de sangre. Su sola presencia en mi finca significaba que algo muy grave estaba pasando. Me pidió que camináramos por el jardín, bajo la llovizna. Su voz era baja, sin emociones, como si estuviera dictando un contrato. La presión de los gringos es insostenible, Sombra, dijo, sin mirarme. Están ahogando al país. El gobierno mexicano está a punto de romperse. Nuestros amigos en la capital nos exigen una solución, ya. Tenemos que entregarles algo, un cuerpo, y sobre todo, una historia creíble. Lo miré, y aunque no dijo más, entendí al instante lo que venía. Hay que terminar el trabajo, continuó, esta vez mirándome fijamente. Pero tiene que parecer que acaba de pasar. Que la tortura fue continua y reciente, durante días, no meses. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que ha estado aquí todo este tiempo. El mundo solo debe conocer la historia de Lope de Vega. Hizo una pausa y luego clavó la estocada final. Por cierto, el médico que lo atendía tuvo un lamentable accidente de coche esta mañana. Y los 2 hombres que te ayudaron a montar este lugar, digamos que se fueron a un largo viaje de negocios del que no van a volver. El frío que sentí no era el del aire húmedo de la mañana. Era el frío de la tumba abriéndose a mis pies. Estaban borrando sistemáticamente todas las pruebas, todos los cabos sueltos. Y yo, el hombre que lo había cuidado, que había visto las caras de los interrogadores, que había escuchado las preguntas, yo era el cabo suelto más grande y peligroso de todos. «Prepara al paquete», dijo el licenciado, antes de darse la vuelta para irse. «Un equipo vendrá esta noche a recogerlo. Ellos se encargarán del resto, de la parte desagradable. Después de que se vayan, Sombra, tómate unas largas vacaciones. Vete lejos, desaparece por un tiempo. Nosotros te avisaremos cuando sea seguro volver». Desaparece. Sabía exactamente lo que esa palabra significaba en su boca. Era una sentencia de muerte diferida. Yo era el siguiente en la lista de limpieza. La única persona,
además de los altos mandos y sus socios invisibles, que conocía toda la verdad sobre el largo cautiverio de Camarena. Mi lealtad y mi discreción habían sido mi mayor virtud, y ahora eran mi condena. Esa tarde, entré por última vez en el sótano. Camarena estaba sentado en la cama, con la mirada perdida en la pared de enfrente. Estaba más delgado, su pelo más largo, pero físicamente estaba curado de las heridas iniciales. Me miró cuando entré. Por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que no era ni odio ni resignación. Era comprensión, como si supiera, con la certeza de los condenados, que el final había llegado. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó con una voz ronca y cansada. Yo solo pude asentir. No había nada que decir. ¿Qué podía decirle? ¿Que lo sentía? Sería una burla. Me senté en la silla frente a él, y por un largo rato no hablamos. Solo nos quedamos allí, en un silencio denso. Dos hombres en extremos opuestos del tablero, ambos condenados por el mismo juego. En ese momento, él no era un agente de la DEA y yo no era un sicario. Éramos solo dos almas atrapadas en una maquinaria infernal que nos iba a devorar a los dos. Cuando la noche finalmente cayó, escuché el motor de una camioneta acercándose por el camino de tierra. Eran ellos. Sabía que no podía esperar a que terminaran con él para que luego vinieran por mí. Tenía una pequeña cantidad de dinero en efectivo guardada. Una pistola extra y una mochila de emergencia con algo de ropa y agua que siempre tuve lista. Era la primera regla de supervivencia que aprendí en este negocio. Siempre, siempre ten una ruta de escape. Mientras el equipo de limpieza entraba ruidosamente por la puerta principal de la casa, yo salí por una pequeña ventana del baño en la parte trasera. Corrí hacia la oscuridad del campo, agachado, sin mirar atrás. Escuché un solo disparo, ahogado por la distancia y las paredes. Habían ejecutado la orden final. Y ahora, en esa misma oscuridad, comenzaba la cacería. La cacería de El Sombra. Huir de la organización, del sistema, es como intentar huir de tu propia piel. Es imposible. Conocen tus hábitos, tus contactos, tus debilidades, tus miedos. Tienen ojos y oídos en cada estación de policía, en cada terminal de autobuses, en cada hotel de paso, en cada miserable cantina de pueblo. Ponen precio a tu cabeza, y la lealtad de la gente se compra muy barata cuando hay hambre. Durante semanas, quizás meses, el tiempo perdió su sentido. Me moví como un animal acosado. Dormía de día en zanjas, en edificios en construcción, en el monte, y caminaba o pedía aventones de noche. Comía lo que podía robar en los campos o comprar con el poco dinero que tenía. Me dejé crecer la barba, el pelo, adelgacé hasta los huesos. Mi propio reflejo en un charco me asustaba. Era un espectro, un fantasma huyendo de otros fantasmas. Viajé erráticamente hacia el sur, pensando que ellos se esperarían que intentara cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Atravesé Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Finalmente llegué a Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Pensé que allí, en la densidad de la selva lacandona, entre los pueblos indígenas que desconfían de todos los extraños, podría perderme para siempre. Pero ellos eran más pacientes que yo. Y su red era más extensa de lo que nunca imaginé. Una tarde, mientras estaba en un pequeño mercado en Comitán, comprando algo de pan y queso, lo sentí. Esa sensación inconfundible en la nuca, ese hormigueo helado que te avisa de que eres presa. La mirada de un depredador. No era la mirada curiosa de un local, ni la vigilante de un policía. Era una mirada diferente, fría,
calculadora, profesional. Al otro lado de la calle, fingiendo mirar unos guaraches, vi a 2 hombres. No parecían de la región. Vestían de forma discreta, pantalones de mezclilla, camisas sencillas, pero sus cortes de pelo, sus botas, sus posturas, la forma en que sus miradas barrían la multitud sin detenerse en nada, los delataban. Eran de la oficina. No corrí. Sabía que era inútil. Desataría el pánico y me cazarían en minutos. Simplemente terminé de pagar. Agarré mi bolsa y empecé a caminar con calma, como si nada, alejándome del centro del pueblo hacia una zona más desolada, con calles sin pavimentar. Ellos me siguieron, sin prisa, manteniendo la distancia. Sabían que me tenían, que el juego había terminado. Me metí en un callejón sin salida, entre 2 paredes de adobe. Era el final del camino. Aparecieron en la entrada sus siluetas recortadas contra la luz del atardecer, bloqueando la única salida. Uno de ellos era un tipo al que conocía de Guadalajara, un sicario joven y ambicioso llamado Candelario, conocido por su crueldad. Sonrió al verme, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sombra», dijo, en un tono falsamente amigable. «¿Cansado de correr, patrón?» Saqué la pistola que llevaba fajada en la espalda. Él ni se inmutó. Su compañero tampoco. «No hagas esto más difícil, Ismael. No tiene por qué acabar mal», dijo Candelario, cambiando a un tono más serio. «Hay 2 opciones sobre la mesa. Una es aquí y ahora. Rápido, sin dolor, te lo prometo. La otra es una oferta de los patrones, una salida elegante». Lo miré, esperando el truco, la mentira. «Los gringos están como perros rabiosos», continuó. «La presión no cede. Necesitan culpables, nombres, caras. Ya les hemos dado a Caro y a Don Neto en bandeja de plata. Pero quieren más piezas del rompecabezas, piezas menores para cerrar el caso y venderle una victoria a su gente. Nos harías un gran favor y te lo harías a ti mismo, si te entregaras. Contarás una historia, una que nuestros abogados te darán. Una historia sencilla. Dirás que participaste en el primer secuestro, que estuviste en la casa de Lope de Vega. Te comerás unos años en una cárcel gringa, sí, pero vivirás». Era la trampa perfecta. El cártel me entregaba como un chivo expiatorio, satisfaciendo a los americanos, limpiando su propia imagen y deshaciéndose de mí, el testigo más peligroso, de una sola jugada. Me extraditarían a Estados Unidos, donde estaría fuera de su alcance físico, pero también silenciado para siempre en una prisión federal de máxima seguridad. Una bala en la nuca en un callejón de Chiapas o una muerte lenta en una jaula de concreto. «Si elijo la jaula», dije, mi voz sonando ronca por el desuso, «¿cómo sé que no me matarán en el camino o en la cárcel?» Candelario se encogió de hombros. «Tienes la palabra de los jefes. Vales mucho más para ellos vivo y callado en una prisión gringa que muerto en una zanja en Chiapas. Tu existencia como prisionero confirma su versión de la historia. Eres la prueba viviente de su mentira». Miré mi pistola, el metal frío en mi mano. Pensé en usarla, en llevarme a uno por delante. Pero estaba cansado, cansado de huir, cansado de no dormir, cansado de mirar por encima del hombro cada segundo de cada día. La lucha había terminado. Dejé caer el arma al suelo polvoriento. El sonido fue metálico y definitivo. «De acuerdo», dije. «Elijo la jaula». Unas semanas después, en un teatro perfectamente orquestado, la Policía Judicial Federal Mexicana, en un brillante y audaz operativo de inteligencia, me capturó en un hotel de lujo en la Ciudad de México. La prensa lo celebró como un gran golpe contra el cártel de Guadalajara.
Yo lo llamé el final del guión que otros habían escrito para mí. Y aquí estoy, al final del camino, en esta caja de concreto y acero, a miles de kilómetros de la tierra seca de Sinaloa donde nací. Mi vida, la de verdad, se acabó el día que subí a esa camioneta por mi madre. Todo lo que vino después fue solo un largo y sangriento epílogo escrito con los secretos de otros. He pasado más de 30 años en prisiones federales. He visto ir y venir a generaciones de guardias. He escuchado en las noticias de la pequeña televisión que tengo cómo los imperios de la droga que yo conocí se levantaban y caían, cómo mis antiguos patrones eran traicionados, cómo el monstruo que ellos crearon se dividió en cabezas más pequeñas, más violentas, más desalmadas, que hoy siguen desangrando a mi país. Félix Gallardo está preso en México, viejo y enfermo. Caro Quintero está preso. Don Neto, por su edad, está en arresto domiciliario. Creen que con eso se hizo justicia. ¡Qué ingenuos! Pero los otros, los hombres de los trajes impecables, los políticos que les daban la mano, los generales que les prestaban sus pistas, los agentes de inteligencia mexicanos y americanos que daban las órdenes en aquella hacienda. Ellos siguieron con sus vidas. Sus nombres están en libros de historia, en calles, en edificios gubernamentales. Son los héroes de la patria, los guardianes de la democracia, los defensores del mundo libre. He decidido contar esto ahora porque ya no tengo a nadie a quien puedan dañar. La gente que quise está muerta o me olvidó hace décadas. ¿Y por qué el silencio? Este silencio de concreto me está matando más rápido que el tiempo. No busco perdón. Para gente como yo, no existe el perdón ni en el cielo ni en la tierra. No busco redención. Mi alma se quedó hecha jirones en algún punto de ese camino de terracería en la sierra de Sinaloa. Solo quiero que la verdad, mi verdad, la única cosa de valor que poseo, flote en el aire por un instante antes de que el olvido me trague por completo. Quiero que sepan que los monstruos que ven en las noticias, los sicarios tatuados, los capos sanguinarios, son solo los perros en la jaula, los gladiadores en el Coliseo. Los verdaderos dueños del circo, los que se enriquecen, los que mueven los hilos, visten trajes caros, hablan en varios idiomas y deciden el destino de los países en almuerzos de lujo en Washington y en la Ciudad de México. Nosotros solo somos sus carniceros, sus cifras en un libro de contabilidad, sus monstruos convenientes. Y si alguna vez esa vida les parece atractiva, si el brillo del oro fácil y el poder efímero los ciega, si llegan a pensar que pueden ser más listos que el sistema, recuerden mi voz. Recuerden a Ismael Rocha, el Sombra, hablándoles desde esta tumba de concreto. Desde este infierno personal que me gané a pulso, por desesperación y por estupidez. Porque de aquí, de este juego, nadie sale. Ni los buenos ni los malos. De este juego, al final, nadie sale vivo.